Eh, Feliz Santo Sábado, apreciados hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Feliz sábado, hermano. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar en este momento. Oremos. Padre bueno, alabado y glorificado sea tu santo y poderoso nombre. En esta hora queremos abrir tu palabra y suplicar que el Espíritu Santo, aquel que inspiró a estos hombres para escribirlas, sea el Espíritu Santo que en este momento impresione nuestra mente para recibir tu palabra, tu mensaje en este día, Señor. Quita de este tu siervo todo aquello que estorbe, Señor, la comunicación, todo aquello que impida, y a cada uno de mis hermanos. Quita de nosotros todo aquello que pueda impedir que tu Espíritu Santo nos hable en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos todo, Señor. Amén. Bueno, saquemos la Biblia, teníamosla por allí. Vamos a usarla hoy. Vamos a usar la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las páginas. Lo que decía el hermano Suazo, es importante para nosotros quienes estamos a este lado predicando, ver los rostros de cada uno de ustedes. Eso es muy bueno, no simplemente allí ver una computadora. Bueno, vamos a... Quiero iniciar con algunas preguntas. No tienen que responderlas, no necesariamente respondan a esas preguntas, simplemente yo hago las preguntas. ¿Alguna vez hemos engañado a alguien? No responda, para que nos queden mal. Sí, claro. No responda ahorita. ¿Alguna vez nos han engañado? No tienen que responder. ¿Alguna vez nos hemos autoengañado? Probablemente sí, en las tres. Probablemente las dos primeras o la primera, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este tema de engañar de que hemos engañado, que nos han engañado o nos autoengañamos, es una situación muy fácil. No es difícil, sale como muy natural en nosotros. Tanto a veces somos muy ingenuos que nos engañan. De hecho, me han engañado esta semana. Por ahí anda uno pidiendo en los grupos molestando. Y otros se aprovechan del tema de las necesidades, que el país, que la crisis. Entonces, hay engaños a nivel religioso. ¿Usted cree que sí? ¿Sí hay engaños a nivel religioso? Bastante. Ayer mi esposa me contaba sobre una iglesia donde está una amiga de ella, bueno, el esposo de ella, aquí en Noruega, y por todo es dinero. Si ingresa, si cometió una falta, tiene que pagar. Si tiene que ingresar de nuevo, tiene que pagar. Es decir, todo es a un asunto de pago de dinero. Bueno, y así que no va, nadie se va a atrever a cometer un pecado, ¿no? Sabiendo que le toca pagar. Entonces, y sin embargo ellos tienen buena plata, que tienen hasta un hotel, cerca de una isla y todo eso. Entonces tienen buen dinero y los miembros son los que sostienen ese hotel y esa isla allí, para ellos poder asistir allí. Entonces, a nivel religioso hay mucho engaño. Lo vemos por todos lados, por todas partes, cantidad, miles de iglesias, cada uno con una tendencia diferente, pero hay otras que tienen el tema de, este, de la prosperidad. Hay iglesias que solo hablan de la prosperidad y mediante la prosperidad, si usted es pobre porque usted no tiene el espíritu
de prosperidad del Señor, si usted es pobre. Hay iglesias donde se centran en el tema del don de lenguas y se cita allí los sentidos y hay una cantidad de cosas, de emociones allí. Si usted no ha vivido el tema del espíritu, el tema del don de lenguas, no ha sentido, no ha tenido eso, es porque usted realmente no es un hijo de Dios. Por todos lados hay cantidad de fraude, de engaño, de mentiras en muchas iglesias. Es más, saben hermanos que a veces dentro de nosotros mismos como iglesia también hay ciertas cosas. He escuchado muchas historias. Sigo siendo adventista del séptimo día para la gloria del Señor, no porque haya recibido un buen testimonio. Es la pura misericordia del Señor que nos mantiene aquí. Porque aún de nuestra iglesia también se ven muchas cosas feas. Feas. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que también hay engaño en el área del amor? Por todos lados. Cantidad de páginas donde la persona, el chico, la chica busca una pareja y pone una foto cuando era más jovencita y resulta que es una persona ya diferente. Cositas así como esas. He escuchado varias historias también en esa dirección. ¿Creen ustedes que en el aspecto político también hay engaño? Ese ni se diga. Ese, eso es de todo. Hay políticos que en su momento de campaña, por ganar votos, prometen puentes donde no hay un río. Pero allí van a poner un puente ellos, sin ninguna necesidad. No se requiere puentes, pero ellos se inventan todo para ganar votos allí, todo ese asunto. Génesis 3:13. Vamos directamente a nuestra primera cita bíblica. Génesis 3:13. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ¿qué dice? La serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Pues este personaje se ha especializado en este asunto, en el engaño. Y el engaño es a todo nivel, en todas las áreas, por todos lados. No importa la institución, familiar, iglesia, política, en todo. Él se ha especializado en el engaño. Y una mente tan limpia, recién creada, una mente donde había una relación bonita con su creador, pues a esa persona también los engañó. ¿Qué se puede esperar entonces de nosotros con con nuestra naturaleza terrible de maldad y de pecado? Bueno, segunda de Corintios 11:3. Pablo menciona una expresión, él usa una expresión allí en relación a ese mismo evento de Génesis. Segunda de Corintios, capítulo 11. Dice, capítulo 11, segunda de Corintios, versículo 3, 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nota que Pablo retoma el evento de lo que sucedió en el Edén. Y él dice aquí, advirtiendo a tus hermanos, pero temo que como la serpiente con su astucia, notan,
quiero que quede claro, hermano. El enemigo para engañar va a tener que utilizar un 99% de contenido de verdad. Es decir, a un vaso de leche le puede colocar una sola gotica de veneno. La pregunta es, ¿será que se convierte en veneno todo ese vaso? Claro, una sola gotica a un vaso de leche, automáticamente todo ese vaso se convierte en ¿qué? Veneno. Así que es peligroso. No por el hecho de que tenga una sola gotica, usted se va a tomar a sabiendas, no se va a tomar ese vaso de leche, ¿o sí? Claro que no, no lo va a hacer. Entonces, en su astucia, ahora, la palabra que se usa acá, eh, en otras versiones aparece la palabra sedujo, de manera que la serpiente como sedujo a Eva, y en griego es, bueno, no soy muy versado en el idioma griego, es zapatao, seducir, seducir completamente. Hace esa referencia a esa expresión. Eva fue seducida, engañada completamente por el padre de la mentira. ¿Sí? Entonces, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, que también hace referencia al evento de Génesis. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice aquí, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Nuevamente se retoma. Es tan importante esto que sucedió en el jardín del Edén, que en el Nuevo Testamento se menciona varias veces de cómo la serpiente astutamente engañó a nuestros primeros padres. Y a lo largo de la Biblia, de la historia de la Biblia, vemos muchas historias, muchos eventos allí de este mismo asunto de engaño, porque él no se ha quedado manicruzado, él no se conformó solo con engañar a Adán y Eva, él continúa con su labor de engaño. Es más, vamos a leer ahorita algunas citas, como el enemigo tiene también sus momentos de reunión, de junta, de reunión con sus secuaces para poder continuar direccionando sus planes para engañar. Ahora, vamos allá a Génesis capítulo 12. En Génesis, algo que me llama mucho la atención de la palabra del Señor es que el Señor no solo menciona a los héroes de la fe, resulta que esos mismos héroes de la fe de Hebreos 11 tuvieron tremendas caídas y eran unos mentirosos tremendos. Pero bueno, por la gracia del Señor fueron transformados. Génesis capítulo 12 vemos a Abraham diciendo una mentirita blanquita, no tan negra, no tan oscuro. Porque en cierta medida era verdad, era su medio hermana. ¿Sí? Pero él no quería ocultar el hecho de que fuera su hermana. Él lo que quería ocultar era el hecho de que era ¿qué? Su esposa. Ustedes ven allí Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tuvo que presentarse ese momento para él darse cuenta que tenía una mujer de hermoso aspecto, ¿no? Que su esposa era. Bueno, y cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti.
Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron, y delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hizo, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque, ¿por qué no me has declarado que era su mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Notan, hermanos? Hay muchos detalles en esta historia aquí. Lo único que es verdad aquí, bueno, cierto aquí es que sí eran medio hermanos. Ellos eran medio hermanos realmente. Pero él no quería ocultar ese hecho. Él lo que quería ocultar era el hecho de que era su esposa, porque era de hermoso parecer. Entonces, miren que podríamos decir casi 20 años después, en Génesis capítulo 20, vamos allí, Génesis 20, nuevamente se presenta la situación, pero ya no con Faraón en Egipto, sino ahora se presenta con Abimelech. Génesis 21. Dice aquí: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Par de mentirosos, la familia de los mentirosos. Noten, hermanos, cómo el pecado de Abraham le pasó factura, le pasó la factura. Es decir, el enemigo comienza su proceso de engaño, y esto contagia aún a este hombre que dice la Biblia que era un hombre verdaderamente conforme al corazón de Dios, un hombre que tuvo la oportunidad de hablar con los ángeles, un hombre que recibió la promesa, pero desconfió del Señor. Y él, para querer proteger su vida, tuvo que acudir al engaño, a la mentira. Y saben que eso lo repite su hijo. Y no solo su hijo lo repitió, sino también su nieto. Vean ustedes Génesis 26. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar
lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ya ustedes conocen allí el resto de la historia, de lo que sucedió. Se repite la historia aquí con, con Isaac. Casi que las mismas palabras. No tenemos, no estaba Abraham en ese momento allí con Isaac, pero como que hay una secuencia, como que las palabras que dice el Señor eh, de que el pecado tarde que temprano te va a alcanzar, nos va a alcanzar. Pablo lo dice de esas palabras, en esa manera. El pecado te alcanza. Y saben que sí alcanzó a Isaac. Y ahora vemos con el transcurso del tiempo, también alcanzó a Jacob. Ustedes conocen allí la historia, hermanos. No vamos a entrar en detalles allí para no hacer tan largo el tema. Pero ustedes conocen cómo Jacob engañó a su papá, a Isaac. Se aprovechó de este viejito cieguito. Pero él mismo, Jacob, también fue engañado por su suegro. Le trabajó 7 años por una, pero le dieron la otra. Sí, y cosas como esas. Así que a él también le alcanzó, le dieron su factura. La vida le dio factura, le pasó la factura por las cosas que hizo en el pasado. Y bueno, ustedes también ven ahí, hay una, como el engaño y la mentira y las consecuencias de todo esto, hermanos. Trae consecuencias ser mentiroso, engañar, ser engañados o engañar a otros o autoengañarnos. Traerá consecuencias todo esto a nuestra vida espiritual, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, en nuestra iglesia. ¿Traerá consecuencias el engañar a las personas? Claro que sí, hermanos, mucho. Ahora, quiero llevarlos a un evento porque también en nuestra iglesia se ven este tipo de cosas. En el libro de Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 28. Tenemos dos profetas dando un mensaje contrario el uno con el otro. Por un lado tenemos a un Jeremías repitiendo una profecía que ya se había dado en el pasado, pero que ahora en esta ocasión el Señor usa a Jeremías para resaltar y recordar la profecía del cautiverio del pueblo de Israel. Vayan a Babilonia, viene Nabucodonosor con toda y los va a llevar cautivos. Pero déjense llevar, no lleven la contraria. ¿Y saben cómo llama a Nabucodonosor? Mi siervo. Tremendo eso. Pero como había unos todos radicales allí dentro de la iglesia y allí se levantó uno diciendo que era un profeta, comandó un grupo en contra, bueno, ya tenía odio por Babilonia y aún por Nabucodonosor, pero surge un grupo allí y él dice que es profeta y habla en el nombre del Señor. Y este profeta profetiza en el nombre del Señor y da un mensaje contrario al que Jeremías había dicho. Así que hay un movimiento fuerte en contra de Jeremías, el verdadero profeta de Dios. Ustedes lo pueden ver allí, Jeremías capítulo 28, sobre la profecía de Hananías. Dice aquí, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón,
me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrante el yugo del rey de Babilonia. Notan, hermanos, un mensaje completamente contrario a lo que Jeremías había dicho. Pero este estaba diciendo, en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Dice acá él, quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia diciendo, Jehová, de Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, amén. Bueno, ese amén sonó un tanto irónico. Trató de ser un poco irónico aquí el profeta Jeremías, porque él a sabiendas, él ya sabía que lo que estaba diciendo este profeta estaba mintiendo. No era palabra del Señor, porque ya el Señor a Jeremías ya le había dado un mensaje. Viene Nabucodonosor con su ejército y se los va a llevar cautivo. Ustedes tranquilos, déjense llevar para que ustedes puedan vivir. Pero viene otro, este personaje, con su grupo y se levanta y él dice, no, vamos a romper el yugo de Nabucodonosor. Y es un profeta dando un mensaje totalmente contrario a la palabra de Dios, que ya Dios había anunciado. Y bueno, entonces como por supuesto Jeremías quiere lo bueno para su pueblo. Y lo bueno es que se haga la voluntad del Señor porque el Señor sabe por qué lo está permitiendo. Aparentemente era algo trágico. Déjense llevar cautivos por Babilonia, por mi siervo Nabucodonosor. No se preocupe, ustedes lo pueden leer en el capítulo 28. Allí le llama siervo. Entonces, Jeremías, al escuchar la profecía de Hananías, de que iba a romper el yugo de Nabucodonosor, de que iban a regresar los vasos y no sé qué, y todos iban a regresar al pueblo, a Jerusalén, a Judá, y todo tranquilo. Y iban a regresar los vasos. Bueno, ok, amén por eso, pero lastimosamente no va a ser así. Entonces dice acá, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo, de los profetas. Dice, de los profetas que fueron antes de mí, antes de ti y en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Este hombre estaba hablando de paz. Este falso profeta estaba dando un mensaje de paz, de seguridad. Tranquilos, el Señor va a romper el yugo, van a volver las copas tomadas por Nabucodonosor, el pueblo va a regresar. Estamos en un momento de armonía, de quietud, no se preocupen, no se agiten, no se angustien, que este Jeremías es un infiltrado. Este Jeremías viene aquí solo a darnos palabras de susto, de miedo, de cosas malas.
Y Jeremías le dice, resulta que antes que tú nacieras, ya el Señor había dado un mensaje de que iba a venir guerra, iba a haber pestilencia, iban a haber cosas contra su pueblo porque somos rebeldes, porque somos tercos. Pero el enemigo engaña al pueblo dando un mensaje contrario. Así como su astucia engañó a Eva, así como el engaño se sembró también en el corazón de Abraham, en el corazón de Isaac, en el corazón de Jacob. Y a lo largo de toda la historia vemos muchos ejemplos de engaños. Se dan mensajes para engañar a otra persona, se dan mensajes para engañar al pueblo y se basan y toman el nombre del Señor y en el nombre de Jehová. Es decir, para hacerlo más real el show, pues entonces tienen que usar cosas sagradas, la Biblia, la oración, la necesidad, esto, aquello, lo otro, para que las cosas parezcan que verdaderamente sí es cierto. Porque el enemigo es experto en usar muchas verdades con un tinte, una gotica nomás de mentirita, para que las cosas suenen reales. Ahora escuchen, hermanos. Después de que el profeta Jeremías dice todas estas palabras, entonces, versículo 10, el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. Ese yugo el Señor le había mandado a hacer a Jeremías. Vaya y hágase y póngaselo y muestre cómo van a hacer las cosas. Ahora, escuche a Jeremías. Y lo quebró. Hananías toma eso, lo quiebra porque era de madera y dice, y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías lo que hace es, bueno, está bien, allá ustedes, me voy. Crean a él, no me crean a mí. Listo, me voy. Amén, que se cumpla lo que él diga. Pero yo de esto me voy. Y el Señor le dice, un momentico, Jeremías, venga para acá. Devuélvase, le toca devolverse. Dice acá, después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías. Ya se había ido y le tocó regresarse. Y el Señor le dice, ve y habla a Hananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye Hananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. ¿Notan, hermanos? El enemigo también tiene sus aparentes profetas para engañar, aún dentro de la iglesia. No digamos ya a las otras allá afuera que están dormidas con su tema del domingo, que están dormidas con el tema falso del don de lenguas. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Israel, se está levantando la moda de otros profetas, otras que tienen sueños para engañar y visiones para engañar. Jeremías tuvo que hacer frente a esta situación también. Ahora dice, versículo 16, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Qué tremendo, hermanos. La mentira de Hananías lo alcanzó.
le pasó factura con su propia vida. Tuvo que pagar su rebelión, su mentira. Él mismo se autoengañó y una vez autoengañado, entonces él va y engaña al pueblo. Posiblemente ni se autoengañó, simplemente quiso en aras de querer ser rival contra el Señor y contra el profeta Jeremías, simplemente se inventa las cosas. O el enemigo le puso sensaciones, cosas raras así, le habló al oído cosas lindas y le hizo creer y ahí está. ¿Notan, hermanos, lo peligroso del engaño? La serpiente me engañó y comí, dijo Eva. Abraham dice, mi hermana es. Isaac lo mismo. Jacob también. Y aquí Hananías dando un mensaje contrario a lo que el Señor había dicho. Ahora, miren lo que dice Jeremías capítulo 27, en el versículo 9. La advertencia que da el Señor aquí. Jeremías 27, 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no sirváis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentiras para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la alejaré de su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Dice el versículo 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no sirváis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras, porque yo no los he enviado, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Ahora bien, hermanos, ya el Señor les había advertido, pero como siempre, tercos. No escuchen a los profetas, refiriéndose a Hananías. Ya ustedes ven en el capítulo 28 las consecuencias. ¿Sí? Ahora, también en el libro de Gálatas, vamos a ver otro evento rápidamente allí. Gálatas capítulo 1. Me quitaron a Gálatas de aquí. Aquí está. Gálatas capítulo 1. Dice aquí, versículo 6. Porque saben que el tema del engaño continúa. A lo largo de la Biblia ustedes pueden encontrar muchas historias en relación a este mismo hecho. Vez tras vez se levantan falsos profetas. Es más, saben ustedes, me llega a la memoria, bueno, eso lo vamos a tocar. El versículo 6 y 8 de Gálatas 1. También se estaba presentando allí un asunto interesante. Dice acá, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciere otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué estaba sucediendo aquí con ellos? Bueno, ustedes recuerdan, hermanos, a estos hermanos de Galacia aquí se presenta el tema de falsos maestros.
que querían el judaísmo se levanta por allí y estaban diciendo que sí, es ok, para ser salvos, no solo es el tema de Cristo, también las buenas obras es importante. Para poder ser salvo, no solo debemos aceptar a Jesús, sino adicional a eso, también debe haber buenas obras. Y tenemos que seguir todo lo que Moisés nos ha dado en el pasado para poder ser salvos. Un mensaje totalmente contrario al que Pablo venía predicando, que solo en Cristo Jesús es que hallamos salvación. Y estos falsos maestros se levantaban por todos lados, detrás de Pablo, siguiéndolo por todos lados para perturbar el evangelio, para acabar con los hermanos que estaban allí distraídos. Y vez tras vez se levantaban falsos maestros para engañar a la iglesia. Ahora, también en el sermón profético del Señor Jesucristo en Mateo 24, vamos allí. Mateo capítulo 24, miren cómo empieza el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Qué tremenda advertencia que da el Señor Jesús en su sermón profético. En el versículo 5 de este sermón tiene un cumplimiento principalmente para los días de la destrucción de Jerusalén, pero ha de alcanzar un cumplimiento para el tiempo del fin, sobre todo el versículo 24, que también, entonces, en el versículo 5, en el versículo 11 y 24 de este mismo sermón de Mateo 24, el Señor repite vez tras vez la misma advertencia. Leámoslo, versículo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos ¿qué? A muchos engañarán, ¿sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ahora, noten aquí este detalle, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuando uno lee el comentario del conflicto de los siglos, muchos falsos profetas, muchas personas se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén, diciendo que no iba a pasar nada. Pero los cristianos que sí escucharon el mensaje de Cristo, que recordaron sus palabras, fueron los que salieron de Jerusalén y se salvaron de la destrucción allí. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dicen? ¿Y qué van a hacer? Y engañarán a muchos. Ahora vamos al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En este contexto, hermanos, tiene que ver con el tiempo del fin, con este tiempo en que estamos viviendo. Si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Mi pregunta es, ¿será posible poder engañar a los escogidos? Para algunos no. Para algunos no es posible engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo y porque tienen una relación profunda, verdadera. Pero resulta que nos encontramos con personas que aunque tenían mucho conocimiento, también una mente muy limpia, una relación muy tremenda, muy estrecha con el Señor, recién creados y fueron engañados. ¿Sí o no? La serpiente me engañó y que eran escogidos Adán y Eva. Claro que sí, pero fueron engañados. Ahora, hermanos, la advertencia en el sermón profético, el Señor repite casi que 2, 3, hasta 4 veces. Mirar que nadie os engañe. Y su sermón, la frase central de ese sermón tiene que ver con advertirnos a nosotros en este tiempo sobre el tema del engaño. La serpiente me engañó y comí. Y resulta que la serpiente continúa
con su astucia, con sus trampas para continuar el tema del engaño. Hasta él ya no tiene nada que perder. Él ya no le interesa nada. Ya lo que tuvo que perder lo perdió todo. Ya lo único que él quiere es tratar de dar duro en el corazón del Señor. No directamente a él, pero sí a través de sus hijos. Y en cuanto a más pueda enrollar con su cola y atraerlos hacia él, sabe él que le va a causar dolor al Señor en su corazón. Y él va a continuar con su astucia de engaño. Dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A cuántos del mundo engaña? ¿A la mitad? Al mundo entero, hermanos. Y eso nos incluye, porque estamos en el mundo. Y aquí también ha entrado el engaño en nuestra iglesia. Dice que es al mundo entero. Resulta, hermanos, que les tengo aquí una reunión que hicieron estos. Vamos a ver en qué contexto es que van a hacer las estrategias para engañar al pueblo que observa los mandamientos de Dios. Dice acá, les voy a leer de Testimonios para Ministros. Testimonios para Ministros. Dice lo siguiente. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Apocalipsis 12:9. Salió no solo él, sino con los ángeles malvados allí para engañar a todo el mundo. Pero su principal objetivo es engañar al pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Pero no a todos, porque a muchos ya los tiene arrulladitos. ¿Sí? Él sabe a quién va a engañar. Él tiene ya en su lista nombres con apellidos exactos y sus flaquezas, sus debilidades, sus tendencias. Todo lo tiene escrito, anotadito. Como el Padre tiene su libro escrito de nuestra vida, de nuestras cosas, el enemigo tiene todo bien anotadito, porque este cae porque cae, o esta. De ahí la importancia, mi querida familia, como nunca antes, tenemos que caer de rodillas. Es lo único que lo va a alejar de nosotros. Y no solo doblar rodillas, sino constantemente tener en mi corazón he guardado tus dichos, dice el Señor, para no pecar contra ti. Podemos irnos a la montaña más alta, más alejada de la ciudad, pero si en nuestro corazón no están los dichos del Señor, allá nos alcanza y nos pasa la factura, el engaño. Escuchen lo siguiente, hermanos. En esa reunión que se llevó a cabo entre los enemigos allí, la consulta hay constante consulta entre ellos, hay una agitación allí. Bueno, propongan planes para destruir al pueblo que guarda los mandamientos. ¿Qué hacemos? Y hay algunos que proponen algunas cosas y dicen, él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos puede continuar teniéndolos bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. O sea,
El punto aquí no son las otras iglesias, sino aquí son aquellos, nuestro foco es aquellos que guardan los mandamientos, que se esfuerzan por guardar los mandamientos del Señor. ¿Sí? Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Hay muchas iglesias allí que predican que Cristo viene pronto, pero no es suficiente. Hay que guardar los mandamientos. Pero su principal propósito es la secta que guarda el sábado. Y ustedes han escuchado cómo nos tratan otras personas, otras iglesias, que somos una secta. Las mismas palabras del enemigo, inspiradas totalmente. Sigue diciendo acá, debemos suscitar la indignación popular contra ella. Indignación popular, es decir, política y religiosa de otras denominaciones y toda la política han de ser excitados en contra de los guardadores del sábado. Sigue diciendo acá, llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestro propósito. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Este es el plan del enemigo. Él quiere que su día de reposo, domingo, sea implantado a nivel mundial, que se guarde en vez del sábado, el sábado, día del Señor. Dice acá, los que no hagan caso de ella serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Hermanos, ¿estamos preparados para este tema? Cuando estemos en estas circunstancias, yo no creo. Que se hará pasar hambre y privaciones. Esto es algo tremendo, hermanos. Este es el plan que tiene el enemigo para con el pueblo adventista, no para todos. Repito, no para todos los adventistas. Él ya sabe para quiénes exactamente, específicamente. Entonces, sigue diciendo aquí, cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a la iglesia protestante y al mundo en armonía con ese brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujetan a su autoridad. ¿Saben? El brazo derecho del enemigo tiene que ver con el protestantismo y la iglesia católica aquí. Su brazo derecho de engaño para atacar al pueblo del Señor. Sigue diciendo aquí, cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasará a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Entendimos? Muchos de los que ahora estamos en las filas de que guardan los mandamientos, es decir, muchos de los que estamos en la iglesia del Señor y que decimos guardar los mandamientos, muchos se pasarán, saldremos de la iglesia de Dios, porque esto es una advertencia que el enemigo está dando. La hermana Juárez está escribiendo, hermanos, lo que ella escuchó y vio en esa reunión que hizo el enemigo y divulgó sus planes. Y que por eso estoy diciendo, no todos los adventistas han de sufrir prisión, han de sufrir persecución o privación. No son todos. ¿Por qué? Porque muchos al ver este tipo de cosas lo que quieren es que unirse, arrimarse al árbol que mejor sombra le dé. Así de sencillo, hermanos. Por eso estoy diciendo, no a todos. Esto no se aplica para todos.
Sigue diciendo, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, el mismo enemigo sabe que son medidas extremas. El poner una ley dominical y que se obligue a la gente a obedecerla son medidas extremas. Pero antes de que se llegue a ese punto, los voy a llevar al punto que se está viendo en la actualidad. No hay una ley dominical en este momento, no hay una ley que se persiga a la gente en este momento. Pero antes de que se llegue a esas medidas extremas, vamos a hacer lo siguiente. Escuchen, hermanos. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, de la concupiscencia y el orgullo. Se consideran seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunde el juicio anula las capacidades de discernir y lo harán caer. Tenemos tres cosas: la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Menos mal que nosotros no somos orgullosos. ¿O será que sí? Parece que sí, ¿no? Ese puede ser. Nota, antes de que se decrete una ley dominical y lleguemos a puntos extremos. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Mucho ruido o qué? Sí, te escuchamos. Hay alguien que está haciendo ruido, sí. ¿Qué tal? Antes de una ley dominical y antes de llegar a puntos extremos, el mismo enemigo es considerado. Pero antes de que lleguemos allá, vámonos a otro punto mejor, más humano. Vámonos entonces con el tema de la mundanalidad, el orgullo y la concupiscencia. Eso no nos va a fallar. ¿Por qué? Porque ellos creen que porque están dentro de la iglesia y que aparentemente guardan los mandamientos, ellos creen que están seguros. Pero si le metemos el orgullo, la mundanalidad, por allí pueden caer. ¿Sí, hermanos? Mi pregunta es, ¿será que estamos viviendo en ese momento, en estos tiempos, en esto que el enemigo ha planeado para la iglesia? Antes de llegar al punto extremo de una ley dominical y perseguir y dar un decreto de muerte, antes de eso, él va a usar unos planes más humanitos, no tan suave, no tan duro, algo más amable, ¿sí? Y entonces un poco considerado con nosotros, entonces él dice, no, vamos con el orgullo, vamos con la mundanalidad y todo este tipo de cosas. Entonces sigue diciendo, debemos producir distracción y causar división. Menos mal que eso no hay. No estamos distraídos por allí con cosas mundanales. Menos mal que no hay asuntos de causa de división, ¿no? En eso sí no le ha pegado el enemigo, porque nosotros estamos más unidos que nunca. ¿Notan, hermanos? El autoengaño, lo que yo mismo estoy autoengañándome aquí. ¿Nota cómo funciona esto? La serpiente me engañó y comí. Y comienza la secuencia a lo largo de la historia a llegar a la ley dominical, persecución y venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el plan sigue siendo el mismo. Antes de una ley dominical, antes de una persecución y que el pueblo huya, vamos a tratarlos con más suavidad. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar y a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente. Menos mal que eso no está sucediendo. No hay crítica, no hay acusación, no hay juzgamiento aquí. Estamos bien. No hay orgullo. Hermanos, justamente es eso lo que estamos viviendo en este tiempo. Y usted sabe que el enemigo es el que está detrás de todo esto porque nos quiere, nos seduce, nos engaña y nos pone en el sitio en el que estamos en este momento en nuestra condición espiritual. Estamos tan preocupados
tan observadores con el tema de la ley dominical que ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdidos. Oh, ley dominical y cualquier cosa que firmó allá el presidente tal. Oh, tremendo, mire esto, hermano, aquí son más evangélicos que no sé qué, y el Congreso está lleno de evangélicos y católicos, y usted sabe que la hermana White dice, y acá dice, debemos producir distracción y causar división, debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. ¿Qué cosas son las que nos destruye nuestra preocupación por la salvación de nuestras almas? ¿Cuáles son las cosas que el enemigo ha puesto para distraernos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosas el enemigo está usando para distraernos? Posiblemente lo que me distrae a mí no lo distrae a usted, pero el enemigo tiene en su lista qué cosas son las que la distraen a usted. El enemigo tiene en su lista de qué manera te va a hacer perder el interés por la salvación de tu alma. Él ya sabe de qué manera. Estamos tan preocupados con el tema de la ley dominical que nos despreocupamos un poco por nuestra propia salvación. Ahora dice acá, vuelvo a retomar, debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, seducirlos a que hagan eso, a criticar, a juzgar y acusarse y condenarse mutuamente y albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestros ejemplos tendrán una suerte similar. El enemigo y sus ángeles fueron arrojados de la presencia de Dios por esta misma causa. Orgullo. ¿Hubo orgullo en él? Claro que sí. Ustedes pueden leer Ezequiel 28, allí están las características. Y nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo concluye, bueno, ¿qué fue lo que me sacó de la presencia de Dios? Bueno, fue tal cosa, aquello y lo otro. Bueno, yo voy a implementar eso también para la familia humana. Y eso me dio resultado, O sea, si yo hice esto, los resultados es alejarlos de Dios. Y como consecuencia, pues la muerte. No tengo nada que perder, ya estoy perdido. Hagámosles con todas las mismas estrategias a ellos también. Así que mis queridos hermanos, estas son las estrategias que el enemigo está usando, no que va a usar en el futuro, que ya está usando, que ha usado y sigue usando con nosotros. El enemigo hace su plan para que nosotros, para que otros nos engañen o para que nosotros engañemos. Pero lo peor de todo esto, hermanos, lo peor de todo esto es el autoengaño. Nosotros podemos estar advertidos y el Señor nos advierte a través de su palabra de muchos engaños, ¿sí? De qué manera el enemigo va a usar y qué va a hacer y todo esto. Y es ok, podemos aprender eso. Pero lo peor es el tema del autoengaño. Jeremías capítulo 17 dice aquí, vamos terminando, Jeremías 17, versículo 9. Engañoso, ¿qué dice? Engañoso, una vez más la palabra engañoso. Engañoso es mi vecino, mi vecina, el hermano, la hermana, el pastor, el anciano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos, hermanos. Nosotros vivimos autoengañados. Denme un ejemplo de un autoengañado en la Biblia y un ejemplo de un autoengañado actual.
Ustedes conocen a un hombre que dio una ley de sacar a todos los brujos del pueblo en el Antiguo Testamento y con el tiempo fue y los consultó a una pitonisa. Ustedes recuerdan al rey de Saúl y cómo terminó el rey de Saúl. Loco, endemoniado totalmente, pero loco. ¿Notan ustedes? Lo peor del engaño, es fácil engañar, es fácil que nos engañen, pero lo más triste de todo es el autoengaño. Engañoso es el corazón. Hermanos, tenemos un enemigo y no es solo el diablo, sino nosotros mismos, nuestro propio corazón. Engañoso es más que todo. Y le añade otra expresión, y es perverso, sucio, terrible, hermanos. Es terrible nuestra condición. Y añádele a eso los planes que el enemigo tiene de persecución. No, no solo que tenemos un corazón tan perverso, sino que aparte de eso nos quiere perseguir y acabar y exterminar, porque queremos ser fiel al Señor. ¿Podemos encontrar algún ejemplo actual de un autoengañado? Cuando hay, yo recuerdo en las juntas de iglesia, hay juntas de iglesia, hermanos. He estado en muchas juntas de iglesia. Oiga, hermanos, en una junta de iglesia, qué cosas. Habemos allí muchos autoengañados. Y esos autoengañados son aquellos que tienen una diferencia contra el pastor y pelean o contra el anciano, contra la hermana del ministerio fulano de tal, el ministerio de tal, y pelean y pelean. Y hay enemistad y separación allí, y la hermana no le habla, el hermano no le habla, aunque le pidan perdón, no habla, no le acepta y no le habla. Pero vemos a ese mismo hermano o a esa misma hermana al frente predicando. Un autoengañado total, totalmente autoengañado. ¿Qué hace? Bueno, tiene discusión con todo el mundo ahí en la iglesia, pero lo ve uno al frente predicando. ¿Qué es eso? Un autoengañado total, totalmente engañado consigo mismo. Sigue en adoración. Él sigue con su liturgia religiosa y perdido completamente, autoengañado totalmente. Eso es un autoengaño, hermanos. ¿Qué podemos hacer con toda esta situación? Dice en Romanos 13. Dice Juan capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira, del engaño, de la seducción. Apreciados hermanos, ¿qué podemos hacer entonces? Tenemos esta condición terrible. Bueno, dice en Romanos 13, 8 al 9, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque lo de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está en esta máxima se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es el punto, hermanos. Ha cumplido la ley. Miremos en Primera de Juan. Primera de Juan. Con esto concluimos Primera de Juan, versículo 3. Capítulo 3, versículo 9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica la mentira, no practica el pecado, el engaño, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo saber, hermanos, que la semilla de la mentira, del engaño, del autoengaño, el engaño y todo lo que le quieran decir, ha empezado ese proceso de alejamiento de nosotros? Hermanos, cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu hermano, que sabes que te han dicho mal, saben que te han amenazado, que saben que te desean lo malo, pero tú sigues allí buscándoles, ayudándoles. Tenemos que permitir, hermanos, que sea el Señor que nos realmente ponga en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque fue escupido en su rostro, que aunque fue golpeado en su rostro, hermano, lo único que había era una mirada de amor para con sus verdugos, de amor y compasión para con sus verdugos. Preciados hermanos, querida familia, es mi deseo de todo corazón que nos podamos salvar. Pero por favor, tenemos como nunca antes que caer de rodillas. Necesitamos caer de rodillas. Que el Señor produzca en nosotros esa necesidad de un nuevo nacimiento. Que Él produzca eso, que haga sentir en nosotros que tiene que haber un cambio en nuestra vida. De lo contrario, hermano, las mentiras y el autoengaño nos va a pasar factura. Tarde que temprano, si no tomamos la decisión hoy de entregar completamente nuestra vida al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Poderoso Padre que estás en las alturas de los cielos, he aquí, Señor, tú conoces la condición espiritual de cada persona que ha escuchado este mensaje, completamente tomado de tu palabra. Tú conoces, Señor, la situación por la cual están pasando algunas personas allí, los que han de escuchar este tema. Tú conoces la gran necesidad de aquellos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente a través de este mensaje en cada corazón para tu honra y tu gloria. Que al escuchar este tema, Señor, tu Espíritu Santo produzca en nosotros la urgente necesidad de un cambio. Queremos cambiar, queremos ser diferentes. Ayúdanos, Señor. Nos hundimos como Pedro se hundía en el mar. Sálvanos, Señor. Estiramos nuestro brazo para que tú nos sostengas y nos saques, Señor, de nuestra perversidad, de nuestra suciedad. Porque tu palabra dice que engañoso es el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no queremos más esta condición de tibieza espiritual. Queremos ser salvos. En el nombre de Jesucristo, sálvanos, Señor. Amén.